Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Al venir para la oficina donde se graba este programa siempre, me preguntaba cómo comenzar esto. Las guerras con sus fauces abiertas, el mundo temeroso de una escalada de las mismas, que se trague los pueblos, las nuevas pandemias anunciadas y aún las que persisten, dañando gravemente los hábitos de vida por los temores de quebrantos de salud letales. Haití, que ahora está estrenando una novena de comité de transición, 9 son en total, donde todavía no se sabe quién vive, quién muere, quién mata, quién manda, pese a que en su juramentación brindaron con champán. Dios mío. En medio de un tiroteo en toda la ciudad de Puerto Príncipe. Como ustedes ven, producir un programa como este, que ha hecho compromisos con sus amables seguidores, así les llamo con cariño, no es tarea fácil. A todo esto, el jueves, no, el miércoles en la noche, 24 de abril, vaya con la fecha, el debate presidencial. Yo en principio dije, no lo voy a oír, ni a ver, porque presiento que me va a frustrar hacerlo. Y dije en mis adentros, con cierta alegría, suerte que tengo a Soto con los Yankees, a Tatis con San Diego, a Dever con Boston, a Ramírez con Cleveland. Y tengo con qué pasar el tiempo en que se va a celebrar ese debate presidencial. Pero una de mis hijas va y me pide, papá, vamos a ver el debate, que los muchachos vienen. Los muchachos son los hermanos, mis hijos. Bajemos donde Vinicio, que ahí vamos a verlo. Bueno, accedí a hacerlo. Un espectáculo. Parecía como el montaje de un nuevo soberano. Un espectáculo agradable porque los escenarios eran hermosos, muy bien preparados. Muchas luces, mucho azul. Periodistas, productores de programas, bueno, preparando el ambiente de lo que vendría. Luego, con mi calma ya por fin lograda, me decidí a presenciarlo. Oí todo como un viejo y experimentado juez. Oí todo lo que allí se dijera. Al terminar, mis hijas, no mis hijos, me preguntaron, papá, ¿quién ganó el debate? Se sorprendieron porque yo les respondí
perdieron los tres. ¿Cómo? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se explica que puedan perder los tres? Vino una pausa de mi parte, porque mis hijos comenzaron sus análisis y peroratas. Y yo he optado por oírlos ya más que hablarles. Están bien dotados, están en la lucha política, el ímpetu de Vinicio, la laboriosidad y el entusiasmo y el interés que tiene en su candidatura de senador por el distrito del Partido Reformista Social Cristiano y de la Fuerza Nacional Progresista. Cuando regresa de sus viajes, de sus caminatas, de sus encuentros en los barrios, mi única pregunta es, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Sentiste al reformismo presente? Claro, claro. Ese es un sentimiento difícil de erradicar. Bueno, Juárez con sus posiciones austeras, muy certeras, armadas con criterio de abogado litigante de primer orden, y Pelegrín con su innegable sabiduría, su cultura. Entre ellos comenzaron a hacer sus análisis y yo pausé. Al terminar, más o menos, cuando consideré que ya ellos habían expuesto su asunto, mis hijas me dicen, bueno, ¿y ahora qué? Volvían a preguntarme. Y yo las quise sorprender más. Y les dije, mira, hay un poema de autor anónimo que no he logrado nunca saber su nombre, que yo lo he utilizado muchas veces en mi vida pública. Pero hay unos versos que a mí me encantan, porque tienen un contenido filosófico fascinante. Se lo voy a decir a ustedes. No digas nada. No preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu espada y a la vez tu verdadero escudo. Ellas se echaron a reír porque entendieron que yo le estaba rehuyendo la respuesta. Y les dije, el domingo vean la respuesta con más atención que siempre. Ahí yo hablaré de lo que pensé y pienso del debate. Todas se rieron por el aplazamiento. Pero lo que no entendemos, papá, es cómo se puede decir perdieron los tres. Claro, tiene su sentido. Primero porque con una agenda así no debieron de presentarse ante el pueblo. El pueblo sabe porque Leonel Fernández ha gobernado 3 veces al país. Y Luis Abinader ya lleva la terminación de su primer periodo. Así saben cómo actúa, cómo piensa. De Leonel ni hablar. El único que quedaba inédito era Abel. El debate tenía mucho sentido con la presencia de Abel, que hizo un papel lucido,
hablando de sus convicciones, de sus ideas, de lo que él haría si alcanzara la presidencia en su primer intento. Pero el debate en sí, con esa agenda elaborada por los jóvenes empresarios, como les gusta a la prensa tratar, al Ángel, con tanta ternura, la agenda mala. ¿Por qué? Porque iba a exponer a 3 hombres, especialmente a 2 de ellos, a rendir cuentas, no ante el pueblo. El pueblo sabe de lo que han hecho y de lo que han pensado y llevado a cabo, que han sido 2 hombres de poder decentes, interesantes, quedando a ver solo como inédito, repito. Pero así lucirían con esa agenda como gerentes de sucursales de la gran empresa, del comercio y las riquezas. Estadísticas, crecimiento económico, estadísticas por aquí, estadística por allá, estadística por aquí, estadista por allá, frío por aquí, frío por allá. Y me imaginaba, digo, bueno, con esa agenda están presos. Son prudentes, decentes, se han tratado con mucho respeto, pero la confección de la agenda es mediocre, no, brillante para el empresariado. Reforma fiscal, es decir, vamos a ver cómo ustedes, gerentes, se portan como gerentes de nuestras sucursales de poderes públicos ante los intereses nuestros, que son los que realmente mandan. Eso es fatal para este pueblo. En un momento tan difícil como el que se encuentra, no debieron exponerse. Hablaban mucho del pueblo, es cierto, pero ¿qué le podía decir Leonel al pueblo? Lo que él hizo, el pueblo lo conoce, lo evaluó. Y él se ha encargado incluso de cometer errores que han rebajado la percepción pública en cuanto a la validez brillante de sus actuaciones como presidente. Abinader, muy firme, contestaba y respondía y hacía una especie de duelo, desafío entre lo que hubo y lo que hay. Ellos hicieron tal y cual cosa, nosotros hemos hecho tal y tal cosa. Ellos hicieron... Qué frustración la mía. En realidad, no debí de esperar otra cosa. Ellos hicieron ahí, los empresarios jóvenes, lo mismo que hicieron con el debate senatorial. 2, que no tocan los temas fundamentales de la República y excluir a otro que si le hacen una agenda que no acepta, se va de la misma y trae los temas patrióticos, los temas de los valores de familia, las cosas graves del país. Vinicio, no, eso es un invitado impertinente. Incluso yo recibí información de que hubo uno que puso como condición de que Vinicio no fuera. Vamos a ver. El mismo patrón va a hablar a los candidatos a senadores. Cíñanse a esto, que no le salió bien precisamente por el ímpetu de Vinicio, que en una forma u otra trajo los temas. Con los presidentes le fue mejor.
fueron más anuentes, mostraron cierta autonomía para hacer cosas, pero lucieron ante el pueblo, a mi juicio, poco interesantes. En un momento como este, señores, señoras, amigos, amigas, donde hay creo que 10 u 11 expedientes criminales jamás vistos en la historia de la República Dominicana, enviándose ministros, familiares, de gobernantes, etcétera, ya en corte para entrar a fondo. La palabra corrupción se mencionó en 2 horas 2 o 3 veces. Pero aérea, corrupción aérea. ¿Ustedes creen que eso puede resultar aceptable? Al pueblo habría que decirle, señores, estamos pasando por momentos muy graves. Lo que tenemos ahí en Haití es una bomba de tiempo. El vacío parece que persistirá. Estos mismos que se van a juramentar, porque el miércoles no lo habían hecho, tenían el temor de ir a la casa de gobierno a sentarse, porque el control territorial lo tiene el crimen de las pandillas. Y la horda la están ensayando, hordas, y devuelven 100, 80, pero vuelven. La República está en peligro, vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? Haremos un esfuerzo de unidad y lo anunciaremos desde aquí mismo. Qué espectacular hubiera sido. Qué bello hubiera sido. Todos estamos comprometidos a defender la República de sus peligros, que son esto y esto. Y los organismos internacionales, esos que han estado maquinando para destruir nuestra honra, no tienen razón. Y vamos a desafiarle. Y si persisten en esas prácticas, los vamos a declarar non gratos, indeseables. Todos. Cucho. Ustedes oyeron a los candidatos dominicanos a la presidencia lo que piensan. Y el presidente actual, eso es un bloque. Qué bueno hubiera sido. No, porque las preguntas no se prestaban. Y ellos incurrieron en el error evidente de ir a ese debate con esa agenda. Era deber de los tres decir, yo a un debate con ese torniquete que ustedes han puesto, no voy. Ustedes me ponen los problemas reales de la nación, los peligros reales, verdaderos, para discutirlos ante el pueblo, o yo no voy. No se hizo. Porque, cuidado. Yo recuerdo que cuando a Vinicio no lo invitaron a la senatorial, hago un paréntesis. Yo oí las declaraciones de él de por qué no lo invitaban. Las encontré recias, serias, un reproche justo a esa falta de equidad. En un debate y hay 3 candidatos a senadores que tienen porcentaje o han tenido porcentajes apreciables, como es su caso. ¿Por qué excluirlo? Entonces yo le dije, mira, te voy a contar algo que me ocurrió a mí, que no sé si te lo conté o si tú lo olvidaste.
Cuando yo era director de ética, de la Comisión de Ética, en el año 12, principio del 13, por ahí, antes de salir del gobierno, se celebró en los salones del Banco Central un encuentro con amnistía y transparencia, la transparencia internacional. Bueno, fue el ministro Montalvo, que tuvo la voz cantante, el presidente de la República, Danilo Medina, todo el mundo, pero no fue invitado el director de ética. Me excluyeron de esa reunión con la gente que venía a hablar de transparencia y de problemas de corrupción. ¿Tú sabes lo que ocurrió, mi hijo? Que al leer el contenido de ese encuentro, me tuve que reír. El encuentro sirvió para hacer la demolición, la pulverización de Leonel Fernández. Ese tiempo oscuro, esa etapa triste de la nación quedó en el pasado. Nosotros somos el porvenir, el futuro, la nueva patria de Montalvo en Juan Dolio. Digo la verdad que tienen cachaza. Pero, como siempre, mi hijo, dándole el consejo a Vinicio, lo dejé al tiempo. No hice queja entonces, ni después cuando salí. Lo cito por primera vez, porque quiero probar que cuando se producen atropellos o situaciones difíciles, yo opino en una forma, me responden en otra, me agreden de un modo, yo respondo de otro. Pero siempre digo, dejémoslos al tiempo. El tiempo es muy elocuente y tiene la última palabra. Miren lo que salió de esa administración, que hizo ese ejercicio de ética, no de ética propia, sino censuras terribles contra el periodo de Leonel Fernández. Ese era el pasado. Entonces, ¿por qué no invitaron a Vincho Castillo? Genio y figura hasta la sepultura. Porque sabían que yo, frente a esa barbaridad que ellos estaban planteando, diría algunas palabras. Y siendo director de ética no me la podían negar. Mejor es no invitarlo. ¿Tú sabes por qué, mi hijo? Porque en casa del ahorcado no se puede hablar de soga. ¿Estamos? Atiendan ustedes para que se entrenen en esas sorpresas formidables del ejercicio democrático, de la práctica más hermosa, como nunca antes se había hecho. No es verdad. Fue aburrida, frustrante y a mí particularmente me produjo pena. Ahora, me dirán ustedes, doctor, pero los jóvenes empresarios hicieron bien, porque imagínense, si proponían ahí la cuestión de la corrupción pública como tema y su falta de consecuencias como tema, los juicios criminales pendientes. Óigame, se iban a embarazar las tres organizaciones. La del Rescate RD, porque está el PLD, y el PLD tiene la cúpula mafiosa de Danilo Medina procesada, que creo que en estos días, porque una juez dictó una sentencia
a solicitud de la propia defensa. Se vence el plazo de apoderar el fondo y creo que uno de los casos, dos de los casos, se apoderarán necesariamente antes del 6 de mayo, porque sería una locura pensar que van a dejar caer esos expedientes por no presentar, como amenazó la juez, conforme a las normas procesales modernas, se cae el proceso. Y el pueblo, esas dos organizaciones ahí presentes, Abel por PLD, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, el presidente Abinader, que tiene casos que no se han apoderado ni investigados y que no habría por qué esperar que terminara su periodo para que fueran las otras fuerzas las que promovieran el procesamiento o la investigación acerca de esos casos. Para los tres resultaba embarazoso. Para el pueblo no. Para el pueblo resultaba una desgracia. Que sus guías eventuales pasaran de largo, porque una agenda de grupos de intereses así lo fijaran. Ustedes se imaginan lo que sería, por ejemplo, un debate sobre corrupción y un enjuiciamiento en esos niveles acerca de esos expedientes tremendos y sus posibles desenlaces. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido ese debate? Hermosísimo. Pero Abel, que no está enredado en la cúpula, espera el mandato, el apoyo y la compañía del PLD con su cúpula. El propio Leonel Fernández, que fue al reencuentro para su ruina personal, es mi convicción. Así lo escribí el miércoles de la semana pasada. Lo escribí en forma serena y seria, como un convencimiento de buena fe. Y el propio presidente. Ese es un tema que pone a todo el mundo, como dicen los muchachos, tuche. Pero el pueblo necesitaba ese tema ahí. Por ejemplo, en medio de ese vendaval de casos criminales que están llegando y tienen que llegar obligatoriamente. No hay que ser un meteorólogo espacial para saber que eso está ahí, que está llegando y que tiene que pasar. Ausente. ¿Por qué? Porque embarazaba a los candidatos. Si es mejor que se embarazaran los candidatos y dieran sus explicaciones, que las tienen. ¿Quién se beneficiaría, repito, de una franqueza como esa? El pueblo. Para eso tendría que ser el debate presidencial, no para lo que vimos. Había un momento en que a mí me traía a la memoria de esas cosas que he vivido, que son tantas, y decir también algunas muy remotas. El debate en política es complejo, es difícil, porque hay un tercero muy importante pendiente, que es el pueblo. Y si se barre para adentro de la alfombra, el pueblo lo puede ver y apreciar. Si se barre como se debe,
entonces el pueblo puede formar juicios tremendos sobre los debatientes, en un sentido o en otro, o un apoyo sin tasa o en un rechazo o cierta reserva. De manera que a mis hijas yo les dije, vean la respuesta del domingo con mayor atención, que ahí yo voy a fijar mi posición. Y recordaba algo que viví en un tiempo. Entre los debates que se produjeran, algunos muy interesantes, no entre presidentes o candidatos presidenciales. Eso siempre se frustró. Hasta una silla vacía se dejó cuando Leonel Fernández, otros no aceptaban porque el que estaba en primer lugar no tenía por qué debatir nada. Pero hubo, por ejemplo, el de Don Juan, que fue un debate interesantísimo con el padre Láutico. Don Juan hizo una defensa magistral sobre la imputación que el padre Láutico le había hecho, que en aquellos momentos era mortal por necesidad, comunista, rojo. Don Juan se defendió. Fue hermosísimo el debate, el padre Láutico, un erudito, y Juan Bosch, otro erudito. Debatieron con crudeza y dijeron lo que tenían cada quien en su mente. Ganó Don Juan. El pueblo lo aprobó. Pero hubo algunos intentos de debates que no eran presidenciales. Y yo me recuerdo un debate que tuve con un importante líder ya muerto. Yo no menciono, respeto mucho los muertos. Aunque hayamos sido adversarios en vida, ya muerto yo no toco esas cosas. Pero ese debate, aparentemente y en el aprecio de la emoción pública, yo lo perdí. Porque la mayor cantidad de aprobación era hacia mi contendiente en el debate. Muy joven, muy inquieto, muy impetuoso. Y yo ya abogado de experiencia, con mi serenidad y mi técnica de oratoria, diríamos, convencional, la de la tribuna penal, que no es poca cosa. Pasó el tiempo, llegaron a poder esa fuerza, el PRD de entonces. En un viaje que hiciera su presidente a Perú, apareció un topo de esos que aparecen y localizó el video del debate aquel que ya hacía años que se había hecho y lo reprodujo en la radio televisión dominicana. Ya eran otras las circunstancias, otra la percepción del pueblo. Viéndolo así en retrospectiva, fue arrollador el trabajo que yo hice. Ya porque se podía apreciar sin la emoción de aquel momento. Moraleja, todos los funcionarios de Radio Televisión Dominicana fueron sustituidos y no hubo tiempo para enviarme la copia a mí, por lo que no la tengo. Esos son recuerdos. Me decía un amigo que vio ese debate en la segunda entrega no autorizada, que trajo como consecuencia sanciones administrativas de cancelación de los imprudentes que hicieron la repetición de ese debate. Ay, Dios mío, yo que creí que usted había perdido. Hasta pensé, bueno, pero esto es una conversación entre barberos.
Los barberos son muy locuaces y antes abundaban los salones con 3 y 4 sillones y ellos hablaban entre sí, pelando y hablando, y había unos clientes que intervenían. Entonces, cuando se quería descartar un debate cualquiera, decía, eso es una conversación de barbería. Cada quien dando su opinión. El debate actual no llegó a eso, no. Ellos hicieron sus planteamientos, sus rendiciones de cuentas, sus promesas. Pero, como dije al principio, muy frustrante. Ahí se tocó un tema que a mí me interesa traer. Por la utilidad que tiene emprender una revocación de ese estatuto. Cuando se celebró la primera reunión convocada por el presidente Abinader del Frente de Nación, que de la Fuerza del Pueblo estuvo el amigo Pichardo, el único día que fue. Después parece que el doctor Fernández no quería que su partido participara en eso. Se suscitó una cuestión y la única vez que hablé, no hablé, me invitaron y estaba como observador, todos los partidos y algunos sectores interesantes de la vida pública, rectores de universidades y todo. Me refería al tema. Nosotros teníamos una disposición legal que establecía la necesidad como exigencia para el extranjero que fuera a adquirir bienes inmobiliarios en la República, de agenciarse, solicitar y obtener el permiso del Poder Ejecutivo. Ese fue un tipo de control. Venía incluso, creo, de los últimos tiempos de Trujillo. Balaguer lo mantuvo. El Ejecutivo, como una pieza sine qua non, es decir, tú, un extranjero, quiere comprar una finca, una parcela, una vivienda inmobiliaria, claro, como lo es, tiene que dirigirse al Ejecutivo. Y el Ejecutivo dicta una resolución, un tipo de parte de un reglamento de la ley. De otro modo no se le puede transferir la propiedad al extranjero. En el tiempo de Leonel Fernández, yo no lo llegué a saber, solo me enteré cuando salió. Se derogó ese trámite exigente. Después, yo con mi buen amigo César Pina lo hablé ampliamente. Entonces César, que me daba razón, me decía, bueno, lo que ocurre es que ahora con la cuestión del turismo y la presencia creciente de inversión extranjera, es un trámite, dándome explicaciones. Y yo le decía a César, y se lo dije al propio presidente, no me gusta. No me gusta porque eventualmente se pueden producir adquisiciones de inmuebles que van a parar a manos peligrosas. Y eso hay que cuidarlo.
Claro, yo no decía todo porque no podía hacer un pronóstico tan avanzado, pero sugería. Por ejemplo, yo trabajé en el programa agrario del doctor Balaguer. Decenas de audiencias en los propios campos, recuperando tierra de cuota parte, arrocera, no entregada, recuperando tierra del latifundio. Y pensaba, y así lo discutía con el presidente Balaguer, que si no se dotaba a los titulares, a los parceleros beneficiarios de la entrega de la parcela, esto iban a tener mucha precariedad, iban a depender mucho del préstamo usurario, iban entonces a ceder la parcela por falta de habilidad, por falta de condiciones para mantenerla, la desgracia del pobre, ¿no? Lo promovía mucho la tierra, pasaba a ser parcelero y productor, pero con las limitaciones. Habría que apoyarlo mucho en el crédito y darle mucho respaldo. Entonces le dieron una especie de propiedad especial, condicionada. Tenía que cumplir determinadas normas, por el problema incluso previendo la muerte del parcelero, la sucesión. ¿Cuál de los hijos era apto y tenía interés en proseguir el proceso de explotación de la parcela y habilidad para hacerlo? Muy compleja la situación, pero me oyeron pacientemente, pero no me hicieron caso. En esa reunión que convocara el presidente Abinader para el Pacto de Nación, se suscitó el tema de no recuerdo de qué manera, y yo intervine la única vez. Le dije a mi nieto Manuel María, que estaba detrás de mí como asistente personal, dígale al presidente que yo quiero hablar. Y el presidente gentilmente me dio ese turno. Y le dije todo eso, incluso quizás con más detalle y más firmeza. Porque lo que Lionel quitó, Luis lo ha conservado como ausente. ¿Qué está pasando? Ventas de parcela a testaferro. ¿Testaferro de quiénes? De capitales del narco, de haitianos, supuestos empresarios, algunos, otros reales empresarios, todos en el redil de la droga del mundo. Entonces están haciendo al titular, al parcelero, dándole fuerza para que pueda transferir como propietario, sin consultar al Ejecutivo. Llega un momento en que el Cibao puede pasar a ser en gran medida propiedad de los haitianos. Digo el Cibao como podría decir San Juan, como podría decir otras áreas nuestras, el Bajo Yuna. Dios mío. Entonces se celebra la titulación. La urbana tiene su sentido. La urbana tiene su sentido. Creo que el presidente citó a Hernández Soto, el peruano, que dijo, y tiene razón, que ahí está la vivienda, la familia está ahí, no tiene el título, no puede usarlo para garantía, que es una forma de perder la propiedad. Porque sabemos las limitaciones de recursos del pobre, del desfavorecido de la fortuna.
Ustedes se imaginan que con motivo del lavado de activos viniera ese tema y se hablara del peligro que hay de que la tierra nuestra más productiva queden en manos de haitianos y narcotraficantes dominicanos o extranjeros, porque pueden ser de Colombia y de otras partes. Y el Ejecutivo ausente, sin la necesidad de su permiso. Ustedes se imaginan lo ideal que hubiera sido que en ese programa se planteara el problema del Código Penal, que tiene sobre 20 años contenido con 2 observaciones de veto. Las llamadas 3 causales son las que impiden que Danilo Medina, llevaron a Danilo Medina a objetar y vetar el código. Todos los demás códigos muy adelantados, uno haciendo bastante daño, y eso lo trataré en otro programa. ¿Cómo? No, uno de los candidatos podría decir, Danilo vetó eso, no por las 3 causales, sino su grupo entendió, porque estaban vendiendo la República, que la disposición de ese código que establece como alta traición cualquier acción que daño turbe los intereses fundamentales de la nación. Y fíjense por qué ese código copió en gran modo el francés. Nosotros tenemos una disposición de crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado, crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado. Trujillo con esta última perseguía a los disidentes, condenaba a los disidentes cuando se les juzgaba que no se le diera muerte. Pero Francia varió el criterio, no es el Estado, son daños a la nación. Ustedes se imaginan si ese código estuviera vigente, los procesos que hubiera abierto por alta traición contra todos aquellos nacionales y extranjeros que han atentado contra nuestra soberanía, que han llevado a la República al borde en que está, abismal, pendiente de una cirugía mayor que pueda exterminar su existencia. Ese es un tema de debate. En definitiva, quiero cerrar el programa con una mención quizás ligera, hasta simpática. Estuve muy presente, la tremenda corte va a conocer aquellos episodios inolvidables que todavía se pasan con la atención del público. Yo mismo los oigo y los repito. Tres Patines, el juez, importante, y Nananina, una cosa increíble. Divertido, hacía reír. Este no hizo reír, este se consideró serio, pero en el fondo estaban tratando cosas manidas, cosas que no había por qué explicar. Porque como dije al principio, 2 de ellos, uno es presidente de 3 periodos y uno de un periodo. Yo no tengo que explicarle al pueblo porque yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo hice lo que hice. A ver, como todavía inédito, darle la oportunidad a ver de que se hiciera conocer, como en efecto se hizo conocer, porque no dejó de ser interesante su intervención. Pero no nos podemos exponer. Los otros debates no merecen comentario, el de las vicepresidentas y los diputados. El del Senado fue más interesante porque afortunadamente Vinicio Castillo Semán rompió el hielo, el muro interno que los jóvenes empresarios entendieron que le iban
a poner para embozalar a los otros dos candidatos que lo lograron, porque fueron muy tenues y muy ligeros y superficiales. No Vinicio. Fue a la raíz de los problemas, de los peligros, de las necesidades de defensa de la patria. Por eso es que yo he estado diciendo desde aquí en los últimos programas, al votar en la casilla 22, Fuerza Nacional Progresista, o en la casilla 5, Partido Reformista Social Cristiano, el de Balaguer, que es una forma de decir el mío original. Pueden votar por el presidente que le plazca. Abinader, Leonel Fernández, el que fuere. Pero en la casilla de senador, Vinicio Castillo es la garantía. Como dijo en el spot último, y Priyanka Rodríguez son garantías, voces serias, versadas, que van a representar rectamente los intereses del pueblo. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 del cable, de Claro, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo. Que asimismo, Teleimpacto, canales 22 y 52, 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, como en la mañana de lunes. Y claro, después de las 12 del mediodía, cuando haya terminado la presentación de nuestra principal del Supercanal, estaremos ya alzados a YouTube. Con la gracia de Dios, espero estar con ustedes el próximo domingo, ya de mayo, a pocos días de esa prueba del 19 que nos espera. Muchas gracias y hasta entonces. Ay, Dios mío, pero olvidé decir, ya estaremos en YouTube. Miren cuando se me fue el lapsus. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo, amigos y seguidores de La Respuesta. Muchas gracias.